Glorioso Dios. Voy a pasar a dar lectura, hermanos. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 1, verso 12, el apóstol Pablo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y que con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, Dios bendito. Te ruego, Señor, que tu Espíritu tome el dominio y el control de mi vida, Señor, y que tú, Padre, uses este vaso para transmitir no solo a mi vida, sino a tus hijos, por amor a cada uno de nosotros, tus verdades. Señor, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, Padre del cielo y de la gloria, para la honra de tu Hijo, Señor, para que podamos glorificarlo en esta tierra como Él es digno de ser glorificado. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Padre, te pedimos sabiduría de lo alto, como dice Santiago, no para incrementar nuestro intelecto y nuestro conocimiento, sino para que Cristo sea glorificado en nosotros. Para eso danos sabiduría, Señor. Y dices que tú la das abundantemente y sin reproches cuando el corazón, el propósito y la voluntad de tus hijos es glorificar a Cristo. Esa es la sabiduría que te pedimos, la de lo alto, la que tú das sin reproche cuando el propósito es que tu Hijo sea exaltado. Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Vamos a darle la gloria a Dios, amados míos, en esta noche, porque es bendita su palabra. Amén, porque es bendito nuestro gran Señor. Y el apóstol Pablo estaba defendiéndose delante de los hombres. Él realmente estaba defendiéndose. Todos debemos saber esto. Vamos a reanudar la lectura también en 2 Timoteo, para que usted después vaya marcando el texto. En el capítulo 4, verso 3 también, que tiene como título, predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Hermanos míos, debemos ser conscientes de esto antes de empezar, de que yo hoy hablaba acerca de esto. Digo, toda persona que procure ser pastor debe ser consciente de esto. El predicar la palabra conlleva una gran responsabilidad y el predicar la palabra es predicar la palabra con fidelidad. Ahí estaba el apóstol Pablo y dice que él estaba siendo acusado, de que él estaba siendo realmente acusado, y él apela a algo muy importante. Nosotros debemos disfrutar del Evangelio, debemos ser conscientes que hay un gozo y un disfrute dentro del Evangelio, pero que realmente debemos procurar tener una conciencia limpia. Amén. Y mire lo que dice Pablo cuando habla acerca de la conciencia limpia y acerca del tiempo presente también. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina quiere decir es que no pagarán y no soportarán el precio de predicar la verdadera palabra de Dios. Estamos en ese tiempo. Hay hombres que no soportan el peso y la persecución de predicar verdaderamente la palabra de Dios. Por eso él dice, te encarezco delante de Dios, te encarezco delante de Dios, procura diligentemente presentarte aprobado como un obrero delante de Dios que no tiene de qué avergonzarse. Y yo siempre les digo, a veces se toman muy a la ligera el tema de lo que es el pastorado y el predicar la palabra de Dios, porque deben ser conscientes de eso. Es Dios el que está ahí mirando y es Dios el que va a juzgar y es Dios el que el día de mañana dirá, ¿por qué dijiste cosas que yo nunca dije? ¿Por qué predicaste cosas que yo jamás quise que predicases? ¿Por qué enseñaste cosas que yo nunca enseñé? Es una responsabilidad realmente tremenda. Amén. Y Pablo le está diciendo a esta gente, dice, porque vendrá a tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán con maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Ahora decir, ¿por qué el pastor siempre enseña doctrina, doctrina y doctrina y doctrina? ¿Por qué? ¿Por qué el pastor siempre? Porque somos conscientes, como decía el apóstol Pablo, en 2 Corintios, porque somos conscientes de que somos seres pecaminosos, de que fuimos limpiados por la sangre del Señor, de que fuimos lavados por la sangre del Señor, de que fuimos realmente regenerados
pero debemos realmente ser tratados por su palabra. El Señor debe tratarnos. Y acá el apóstol está diciéndole a Timoteo que vendrá un tiempo donde la gente va a disfrutar de su naturaleza pecaminosa. Realmente no tendrán ningún propósito en cambiar su vida, en cambiar su manera de pensar. Realmente disfrutarán de su pecado y se van a amontonar maestros que realmente no confronten esa manera de vivir. Se van a amontonar maestros que realmente les digan todo lo que ellos quieren oír. Ellos nunca podrán disfrutar verdaderamente del Evangelio. Nunca podrán disfrutar verdaderamente de una limpia conciencia. Hay un gozo realmente verdadero cuando hay una conciencia realmente limpia. Amén, amados. Tenemos al apóstol diciendo en 2 de Corintios algo muy importante, lo vuelvo a leer y vamos a retomar. Es una gran responsabilidad predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios no es simplemente pararse en un púlpito y comenzar a leerla y agarrar textos fuera de contextos, es predicar lo que está escrito. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, que con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino que con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque el pastor enseña doctrina, doctrina y doctrina y doctrina. Porque hay algo realmente que tenemos que enfrentar y es el pecado, hermanos míos. Tenemos que luchar contra él día a día, tenemos que enfrentar un cuerpo lleno de pecaminosidad. Y si no enseñamos doctrina, 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 si no estamos constantemente enseñando la palabra de Dios, vamos a convertirnos en estas personas que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Vendrán tiempos donde teniendo comezón de oír, apartarán su oído de la verdad y se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. Ellos no tienen ninguna intención de luchar contra el pecado. Ellos no tienen ninguna intención de cambiar su vida. Ellos no tienen ninguna intención de agradar a Dios. Ellos simplemente quieren oír cosas que les sean bonitas y quiere que los estimules y realmente es lo único que quieren. No habrá confrontación. Pablo estaba siendo atacado, su integridad, su justicia, su consagración, su credibilidad. Pablo estaba siendo atacado, entonces en sí mismo, ¿a dónde apela Pablo? ¿A dónde apela? A la corte más elevada que puede haber en esta tierra, que es nuestra conciencia. Él no buscó la acreditación de hombres, el testimonio, cartas de recomendaciones. Pablo apeló y acudió a su propia conciencia para defender su propia integridad, ministerio y credibilidad. Él apela a su conciencia. Nuestra conciencia es muy importante. Es muy importante. Él no pide el testimonio de otros, él no pide carta de recomendación, él apela a su conciencia, él recurre, él confía en la corte más elevada que hay, que es nuestra conciencia. Hermanos, si nosotros no enseñamos doctrina y doctrina y doctrina, no enseñamos lo que el Señor Jesús realmente nos entregó para vivir, vamos a tener una conciencia realmente débil, ¿sí? Vamos a cometer y vamos a vivir y vamos a hacer cosas que a Dios no le agrada, pero que la vamos a hacer con total naturalidad si no hay doctrina, si no hay enseñanza, si no hay luz, si no hay guía. Pablo apela a su conciencia y ella le estaba afirmando y lo estaba justificando como un hombre piadoso, irreprensible, sencillo y sincero. Cada vez que recurramos a nuestra conciencia, qué bueno que es saber que nuestra conciencia no nos está reprochando nada, ¿verdad? Que no nos está recriminando, que no nos está acusando. Amén. Pero eso llega cuando nosotros nos empapamos de la palabra de Dios. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo actúa? La conciencia es el sistema de advertencia de nuestra propia alma. La conciencia, según Romanos 2:15, es quien nos justifica como hombres santos o quien nos condena como pecadores, según Romanos. La conciencia es el mayor crítico que realmente conoce nuestro corazón como solo Dios los conoce. Nuestra propia conciencia es quien realmente nos conoce como Dios nos conoce. Si tenemos esta conciencia, vamos a disfrutar del gozo y la felicidad, pero si no estamos constantemente empapándonos, siendo enseñados por Dios, siempre vamos a tener una conciencia que nos acuse. Siempre. Y no debemos vivir así. Debemos disfrutar del Evangelio, debemos vivir una vida íntegra delante de la presencia de Dios. Por eso Pablo decía,
Vendrán tiempos donde teniendo comezón de oír, apartarán su oído de la verdad. Dice, y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, ¿ves? Nadie los confrontará, nadie les enseñará, eso es lo que quieren, nunca enfrentarán el pecado porque nunca nadie les hablará del peligro que corren y ellos vivirán de la misma manera, con una conciencia, sí, con una conciencia que nunca los exhorte, los corrija, que nunca les haga sentir realmente el peso del pecado. Hermanos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que el Señor nos ha dado su espíritu, pero si no enseñamos doctrina, nunca vamos a elevar nuestra conciencia basada en la palabra de Dios para hacer lo que Dios quiere. ¿Se entiende? Todos como cristianos debemos procurar tener esta meta. El problema es el pecado y siempre vamos a enfrentarnos a él. Pero cómo nos vamos a enfrentar a nuestra naturaleza pecaminosa sin el poder de nuestra conciencia? Está acá, como decía el apóstol. Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo vamos a enfrentar una vida tan pecaminosa que aunque fuimos regenerados por el amor del Padre, todavía estamos en este cuerpo pecaminoso? ¿Cómo vamos a enfrentarla sin el poder de la palabra, sin la influencia de las escrituras? ¿Cómo vamos a hacerlo? Por eso debemos darle siempre el valor que tiene que tener, porque nos vamos a volver, como dijo el apóstol, seres insensibles al pecado. Entonces se amontonan maestros a estas personas, insensibles al pecado. Solamente les dicen lo que quieren oír. Debemos enfrentar el pecado para tener una conciencia limpia. Si usted no lo enfrenta, nunca va a poder disfrutar de la plenitud de una conciencia limpia. Usted siempre estará siendo acusado y acusado y acusado y acusado por su propia conciencia. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué dije aquello? Algunos lo sufren, pero otros lo hacen con total naturalidad y no les pasa nada. Amén. ¿Tienes problema con el adulterio? ¿Quién refrenará ese problema? ¿Tienes problemas con la fornicación? ¿Quién refrenará ese problema? ¿Tienes problemas con la pornografía? ¿Quién refrenará ese problema? ¿Tienes problemas con el alcohol? ¿Quién va a refrenar ese problema? ¿Tienes problemas con la droga? ¿Quién va a refrenar ese problema? Si no es el poder de tu conciencia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es el que realmente lo va a hacer? Entonces vamos a ser hombres que vamos a seguir viviendo y practicando y haciendo todo lo que a Dios no le agrada sin tener el poder del Espíritu infundido por la palabra de Dios en nuestras mentes. Por eso constantemente estamos enseñando y enseñando y enseñando para que usted pueda luchar contra el pecado de una manera sagaz, que es por medio de su palabra, y efectiva. Si no hay palabras, no hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay sensibilidad. Si no hay sensibilidad, hay práctica y práctica y práctica incesante del pecado. Amén, amados. Por eso enseñamos la palabra de Dios. Amén. Tenemos tres tipos de ejemplo que yo quería darles de cómo podríamos actuar en consecuencia a esto. La primera, podríamos encubrir el pecado, como lo hizo Adán y Eva, como lo hizo David cuando realmente Dios, cuando él quiso enmascararlo con Betsabé, ¿se acuerdan? Podríamos actuar de esa manera. Podríamos encubrirlo, pero Dios no quiere eso, ¿verdad? Él quiere que enfrentemos el problema del pecado, no que lo ignoremos. Él quiere que lo enfrentemos y el poder que nos da para enfrentarlos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Él quiere que enfrentemos esta naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que es la carne. Él no quiere que actuemos como David encubriéndolo. Él quiere que disfrutemos de una conciencia limpia. Él quiere que los enfrentemos, porque Él nos da las herramientas para hacerlo. Nos ha dado de beber de su espíritu, nos ha dado el poder de su palabra. Él quiere que enfrentemos toda situación y toda concupiscencia y deseo y pecado que muera en nuestra carne. Lea Romanos 6, lea Romanos 7. La liberación, la lucha. Él quiere que lo hagamos o actuamos como David encubriéndolo. Podemos actuar en el punto 2. Nos justificamos a nosotros mismos como Adán cuando dijo, la mujer que me diste me indujo a pecar. Siempre tenemos la tendencia a echarle la culpa a otro por las cosas que hacemos. O lo encubrimos, o nos justificamos, o podemos ignorarlo en el tercer punto.
Sabemos lo que está mal, pero no hacemos nada al respecto, como la mayoría de las personas. Los naturales, sin el Espíritu Santo, saben lo que está mal, pero aún así lo hacen y no les interesa porque son insensibles a la palabra de Dios. Podemos actuar de estas tres maneras. Podemos encubrirlos, podemos justificarnos, podemos ignorarlo y hacer de cuenta que nada sucede, pero nuestra conciencia, ¿qué hay de nuestra conciencia? ¿Qué hay realmente? ¿Te preguntaste alguna vez si estás enfrentando tu naturaleza? ¿Te preguntaste alguna vez si realmente estás luchando contra todo lo que aflora de tu carne? ¿Te preguntaste cuál es la herramienta que Dios te ha brindado para luchar contra eso? Pablo dice, yo con sinceridad de Dios. Pablo apeló a su conciencia cuando estaba siendo acusado, cuando su ministerio estaba siendo realmente acusado, cuando su persona, su integridad, su credibilidad, él dijo, a mí no me importa lo que ustedes me digan. Él apeló a la corte más elevada, que era su conciencia, y su conciencia lo estaba justificando delante de todo lo que decían. Pero ¿qué hay realmente cuando tú te encuentras ahí en tu conciencia y Dios, que es realmente, es tu intimidad con Dios? ¿Estás haciendo de cuenta que nada sucede? ¿Lo estás ignorando? ¿Lo estás justificando? ¿Actúo de esta manera? ¿Hago aquello porque me induces a hacerlo? ¿Porque me provocas a hacerlo? ¿Lo estás encubriendo pensando que Dios no lo ve? Porque hay muchas personas que piensan que Dios no lo ve. A veces delante de los cristianos y nuestros hermanos nos comportamos de una manera íntegra, pero cuando estamos a solas con Dios, realmente es cuando más debería importarnos lo que hacemos. La integridad se basa en eso, en hacer lo correcto cuando nadie nos ve, no cuando otros nos ven. Eso es una persona íntegra, que hace lo correcto aun cuando los ojos de los hombres están ausentes, pero es consciente de que los ojos de Dios están presentes. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? ¿Estamos enfrentando el pecado? ¿Lo estamos ignorando, ocultando, minimizando? No deberíamos hacerlo, ¿verdad? No deberíamos. ¿Por qué enseñamos doctrina? ¿Por qué enseñamos doctrina? ¿Por qué enseñamos la palabra? ¿Por qué siempre la palabra es el centro? Porque somos conscientes de nuestra naturaleza caída y tenemos que luchar contra ella. Tenemos que enfrentarla, porque no la vamos a ignorar, no, porque no nos vamos a justificar, no, y porque no vamos a encubrir nada en nuestra vida. Tenemos que enfrentar nuestra naturaleza. Esta no es la iglesia que describe Pablo. Acá no hay un falso maestro para decirles a ustedes que todo está bien, que sigan adelante con su vida natural. No, acá no hay un falso maestro para decirles eso. Acá hay alguien que constantemente se está preparando para enseñarles la palabra de Dios, para que eso despierte en ustedes una fortaleza en sus mentes, para que puedan luchar contra eso, contra la naturaleza esta caída que está en nosotros. No para encubrirlo, no para justificarlo, no para ignorarlo, sino para que lo enfrenten. Es el poder de la palabra, la poderosa palabra de Dios. Acá realmente no vamos a encontrar eso. Todos los que estamos en este lugar debemos luchar, no justificarlo, no ignorarlo, no taparlo, sino enfrentarlo con el poder de la palabra, enfrentarnos con la santa palabra y el espíritu que el Señor nos ha concedido. Debemos enfrentarlo y nunca vamos a enfrentarlo de otra manera, a menos que no sea semana tras semana tras semana, leyendo y empapándonos de la palabra de Cristo. No hay otra manera de enfrentarlo. Vamos a hablar de uno que es serio y que muchas veces minimizamos. ¿Cuál es el pecado más serio? Son los pecados de la mente. Amén. Y la única manera en la que podemos realmente enfrentarlos es con la palabra de Dios. El único freno que tiene nuestra mente es nuestra conciencia. ¿Ves? Pastor, ¿por qué siempre estamos a full adentro con la palabra de Dios? Porque tenemos que crear una conciencia limpia, como el apóstol dijo. Porque tenemos que crear en nosotros
una fortaleza en nuestra conciencia que constantemente le ponga el freno de mano a todo lo que nuestra naturaleza caída quiera accionar. Porque tenemos que ponerle un freno a todo lo que Dios aborrece. Porque tenemos que ponerle un freno a todo lo que Dios no quiere de nuestra naturaleza pecaminosa y caída, de nuestra carne. Porque tenemos que ponerle un freno a las obras de la carne, como decía el apóstol, que se oponen a la del Espíritu y el Espíritu se opone a ellas para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Si no hay una conciencia limpia, ejercitada bajo el poder de la palabra, vamos a ser hombres realmente sin sensibilidad, que vamos a hacer siempre lo incorrecto sin que nadie nos diga nada y nadie es nuestra conciencia. ¿Ven? Los enfrentamos. ¿Cuántos dicen amén? El único freno que tenemos para nuestra mente es nuestra conciencia. Amén. Cuando alguien nos está viendo, es fácil refrenar una acción. Es fácil. Pero ¿qué hay cuando nadie nos ve? Ahí es cuando nuestra conciencia se activa, ¿ven? Si estamos ahí a los ojos de los demás, hacer lo correcto, realmente es fácil. Podemos meter un poquito de hipocresía y de actuación también, que eso es lo que quiere decir hipocresía. Es una buena actuación, pero cuando realmente nadie no nos ve, ahí es donde nuestra conciencia tiene que ponerse en acción. Ahí es donde Dios realmente quiere que nosotros accionemos. Amén. Ese es el freno de mano de nuestro cuerpo, es nuestra conciencia. Hay hombres que satisfacen los pecados de su mente y son tan culpables como si los cometieran. No los enfrentan con su conciencia, sino que se recrean en ellos. ¿Ha pasado o no? La Escritura dice que sí. En San Mateo capítulo 5, verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ellos pensaban que realmente tener malos pensamientos no era contado como pecado y que eran tan religiosos como ellos realmente creían. Jesús les dice todo lo contrario. Yo les digo que es tan pecado como si los cometieran. Por eso Santiago en el capítulo 1, verso 14 dice que el pecado comienza en la mente y luego se gesta y se da luz. A veces pensamos que a Dios no le interesa lo que nosotros pensamos. ¿Es verdad o no es verdad? Y es eso lo que tenemos que enfrentar. Eso es lo más peligroso, porque nadie lo ve. No necesita un tercero, no ocupa lugar y espacio, simplemente lo gestas en tu mente, te recreas en ello y te hiciste una película de 2 horas y nunca lo enfrentaste. Yo no te digo que un mal pensamiento nunca va a venir, porque constantemente vamos a tener malos pensamientos. Lo que el Señor quiere es que lo enfrentemos automáticamente bajo el poder de la palabra, bajo la influencia y el refreno de las Escrituras. Parece ser que a veces pensamos y pensamos y desarrollamos y gestamos pensamientos pecaminosos, dice, bueno, es un pensamiento, mientras no lo haga, pero Santiago dice que ahí es donde se gesta lo que hacemos. Tenemos que ponerle un freno a esos pensamientos antes de gestar lo que realmente vino a la mente. Todo sale de ahí, la ira, la envidia, la codicia, todo sale de ahí, todo se manifiesta de ahí. ¿Cómo vamos a enfrentarlo, amados? Por eso enseñamos, por eso predicamos, para que usted tenga una conciencia poderosa, para que usted no encubra el pecado, para que usted no lo ignore, para que usted no se justifique, sino que luche día a día contra él, bajo el poder y la influencia de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted disfrute de una limpia conciencia. Para que usted no vea el Evangelio como algo que constantemente lo está acusando, sino algo que constantemente le está proveyendo todo lo que usted necesita para ser más que victorioso, para vivir día a día con integridad, y usted realmente puede apelar a su conciencia y su conciencia le va a declarar siempre, sí, 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 eres lo que eres porque estás usando lo que estás usando y porque estás haciendo lo que Dios quiere. Maestros conforme a sus concupiscencias, claro, insensibles al pecado. Hay muchas iglesias, muchas iglesias.
Y hay mucha gente insensible al pecado. ¿Por qué? Porque no se habla acerca de ello. No se habla acerca de ello. No toques la palabra pecado, pastor, en la congregación. No vayas a hablar de eso. Ofenderás a los creyentes. Ofenderás el ego de esas personas. No hables del pecado. Simplemente diles lo que quieren oír. Diles lo que realmente los estimule. Hazlos sentir bien. ¿Es verdad o no? Pero salen de la iglesia y son totalmente insensibles al pecado. Lo siguen practicando con naturalidad. Lo encubren, lo ignoran, lo justifican. Nunca lo enfrentan. ¿Se dan cuenta de eso o no? Nunca lo enfrentan. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Minimizaron lo de adentro, lo ignoraron, lo encubrieron, no lo confesaron, se creían justos por sus largas oraciones y prácticas religiosas, pero Jesús les dijo, así los describió Jesús, por ignorar los pecados de su mente. Ellos no lo cometían, ellos no pecaban abiertamente, pero el Señor realmente les declaró que esa era su condición interna por ignorar los pecados de su mente. Hermanos, es algo realmente serio. Usted puede suspirar y puede gestar, pero es lo que la palabra de Dios dice. Debemos enfrentarlo y por eso enseñamos, por eso predicamos, para que usted tenga una limpia conciencia, para que usted disfrute del Evangelio, no le sea una carga, no sea algo que constantemente lo esté acusando. La palabra no es para acusarnos, es para enseñarnos. La palabra no es para condenarnos, sino para enseñarnos. La palabra no debería ser usada en nuestro ser como un modo de acusación, sino como un modo de enseñanza. Ellos habían minimizado los pecados de su mente y el Señor le dijo que estaban muertos por dentro porque ignoraron los pecados. Ellos se creían justos, pero la conciencia perfecta que es Jesucristo, el Hijo de Dios, les estaba declarando que ellos por dentro estaban muertos. Cultivar el pecado en la mente es profanar el lugar de adoración. Por eso es importante que combatamos al pecado, no que lo encubramos, no que lo minimicemos, no que lo ignoremos, no que lo justifiquemos, es que lo enfrentemos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu. ¿Qué tiene que haber en nuestra mente? Adoración a Dios. Nuestra mente no es una recreación de pecado. Nuestra mente es un lugar de adoración. En nuestra mente debería gestarse una adoración. En nuestra mente debería gestarse una palabra que nos haga dar frutos. En nuestra mente debería estar su palabra, la meditación en ella, la alabanza al Señor. El Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. La mente no es un lugar donde recreamos el pecado y nos complacemos de él, lo gestamos y lo damos a luz. Es un lugar donde habita el Rey, el Padre y el Espíritu en el poder infundido en su palabra. Debemos combatirlo y luchar contra él, no ignorarlo, minimizarlo, esconderlo. Debemos combatirlo. No quiero que seamos y nunca vamos a ser la iglesia que Pablo describió en los últimos tiempos, que es en este tiempo vendrán en los últimos tiempos maestros que se amontonarán conforme a las concupiscencias de las personas, a su insensibilidad. Nunca le dirán nada contrario a menos que dañe su ego. Ellos no tienen ese deseo. Y se amontonarán maestros para ellos, para personas insensibles al pecado. Ahora, lo primero que nos damos cuenta es que Dios nos ha amado, que la sangre de Cristo nos ha lavado, de que somos hijos de Él, que nos ha dado de su Espíritu, pero nunca debemos olvidar lo que Pablo enseñó en Romanos 6, que fuimos liberados en Romanos 6 de la esclavitud del pecado,
pero en el capítulo 7 él estaba luchando legítimamente contra el pecado. Él decía, porque con la ley de mis miembros sirvo al pecado en mi carne, pero con la ley de mi mente sirvo a Dios. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Que él hacía las obras de la carne. No, todo lo contrario, él estaba diciendo que estaba librándose una guerra legítima con la cual él nunca sería vencido. Que él estaba luchando contra el pecado. Que no estaba dejando que él reine en él, que él lo gobierne, sino que él estaba luchando contra él. ¿Se entiende, amados? No dañemos nuestra conciencia. Estamos dañando nuestra conciencia cuando lo ignoramos, cuando no lo enfrentamos, cuando lo justificamos. Estamos dañando nuestra conciencia. Estamos perdiendo toda sensibilidad. Por eso debemos enfrentarlo. Debemos luchar contra él. No dañemos nuestra conciencia. Hagamos como el apóstol enseñó ahí y dijo: mi gloria es esta, el testimonio de mi conciencia. Ella declara quién soy ante los ojos de Dios. No me importa la credibilidad de los hombres, no me importa lo que los hombres digan. Apelo a la corte más elevada de mi alma, que es mi conciencia. Ella y Dios me conocen solamente como realmente soy. Eso es lo que soy para Dios. No dejes que tu conciencia te acuse, no dejes que tu conciencia te condene. Prepárate, sirve, lucha, enfrenta el pecado, realmente disfruta del evangelio, disfruta de una limpia conciencia. Disfruta de eso. Nuestra mente es un lugar de adoración. Los fariseos pensaban que los pecados de la mente realmente era algo insignificante, pero los pecados se gestan en la mente y se dan a luz. Es ahí donde nosotros debemos comenzar, en aquello que creemos que nadie ve y que Dios ignora, los pecados de nuestra mente. Todo se gesta ahí. Las adicciones, todo se gesta ahí. Las inmoralidades, los malos pensamientos, todos se gestan ahí. Ahora, si no hay enseñanza, si no hay palabra, si no hay doctrina, si no somos constantemente sensibilizados ante este gran peligro que es el pecado y que mora en nuestra carne, ¿cómo disfrutaremos de una limpia conciencia? ¿No seremos como estos hombres, llenos de concupiscencias insensibles al pecado, a los que Pablo describe que hay muchos maestros para ellos? No dañemos nuestra conciencia, cultivemos una mente pura, hermanos. Amén. Debemos acostarnos y descansar. ¿Que nos vamos a equivocar? Claro. ¿Que vamos a pecar? Pues claro. Es parte de nuestra naturaleza. Pero nunca dejes de luchar contra él. Nunca dejes de luchar contra tu carne. Nunca lo minimices. Si caíste, no te levantes demasiado rápido. Examina, piensa. Sabemos que tenemos un sumo sacerdote que es el Señor Jesús, el cual intercede por nosotros, el cual intercede delante del Padre, como decía Juan. Y si pecáremos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Pero no te levantes demasiado rápido como muchos lo hacen. Piensa, piensa cada vez que caigas al levantarte, lo que conllevó caer, las lágrimas que produjo, la tristeza que trajo en tu alma. Piensa en todo, medita en todo lo que realmente conllevó caer. Y ahora levántate, levántate con esa conciencia. Lucha contra el pecado. No te dejes dominar por tu carne, no te dejes dominar por ella. Enfréntala con una conciencia limpia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cuando leemos la palabra de Dios en Romanos, ¿sabes lo que es una mente reprobada? Dice, por lo cual Dios os entregó a una mente reprobada. No pasaron la prueba. Hay personas que toman tan insignificante la vida pecaminosa que pierden toda sensibilidad hasta que la pierden por completo y realmente dice que Dios los reprueba. No estamos hablando de nosotros, porque no estamos aquí para ser reprobados, sino vamos a ser reprobados por Dios.
Pero hay muchas veces que personas que constantemente recurren a una iglesia y muchas veces piensan que es insignificante y que esto es algo tan liviano que realmente es simplemente venir y congregar y exaltar y adorar y alabar, pero no son conscientes de esto. Llegará un tiempo donde perderán toda sensibilidad y ya no habrá más nada, no habrá vuelta atrás. No hablo de nosotros, pero la palabra de hoy nos demanda esto, que el pecado no reine, como Pablo decía y enseñaba en Romanos, que no seamos personas que minimicen el pecado, que lo escondan, que lo justifiquen, que lo ignoren, sino que seamos personas conscientes de nuestra naturaleza caída y que lo enfrentemos en poder por la palabra de Dios. Amén. Amén, mis amados. Tenemos las herramientas que Dios nos ha brindado. Tenemos la obra del Espíritu y el poder del Espíritu Santo, como decía el apóstol en Romanos capítulo 8, verso 13 en adelante. Amén. ¿Qué decía el apóstol Pablo ahí? Mas vosotros ya no andáis según la carne, sino según el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A dónde está el poder? En el Espíritu. ¿Lo tenemos? Pues claro que sí. Tenemos la herramienta que Dios nos ha dado, el poder de su Espíritu, la palabra de Dios. No tenemos necesidad de esconderlo, de minimizarlo, de justificarlo, de ignorarlo. Lo que Dios demanda es que lo enfrentemos en poder, como Romanos 7 lo describe. Pablo, gracias apóstol por ser inspirado por Dios para enseñarnos todas estas cosas que hoy aprendemos. Gracias, Padre, por todos los siervos que han glorificado el nombre de tu Hijo y que han sido un ejemplo para tu iglesia. Padre mío, gracias por tu palabra, Padre del cielo, que desciende del cielo, que siempre es clara, Señor. Padre, te ruego que me ayudes, Señor, a transmitirla con más claridad, Señor. Ayúdame, Padre, te lo suplico. Quita de mí toda vileza, Señor, y sé tú hablando con claridad y expresando realmente lo que siempre quieres hablar. Señor, no tengo la elocuencia que quizá tengan otras personas. No soy la persona, Señor, más inteligente. Señor, no tengo los estudios y no tuve los recursos que han tenido otros quizás, Señor. Padre, pero haz de esta herramienta un instrumento digno para ti. Señor, que pueda transmitir tu palabra, que eso es lo importante. Que pueda hablar con verdad, Señor. Dame la valentía para nunca callar, porque sé que un día voy a estar delante de ti, Señor, y tendré que dar cuentas de todo lo que dije y lo que dejé de decir. Padre mío, te ruego que me des la valentía y la claridad, Señor, de que como dice tu palabra, Señor, no quiero avergonzarme el día que esté delante de ti. Quiero que tú digas, bien, buen siervo fiel, entra al reposo de tu Señor. No obstante, mis hermanos, Señor, oh Señor, que tú, Señor, nos dabas mandamiento y Pablo le rogaba a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor, gracias. Gracias por tu palabra que siempre nos está enseñando, Señor, que siempre nos está concientizando, Señor, que tienes tanto amor por tus hijos, que siempre, Señor, estás dirigiendo tu voluntad hacia tu pueblo, Señor. Padre, hoy quiero glorificarte y exaltarte porque sé que eres bueno, Dios. Sé que nos diste todas las herramientas y el poder, Señor, para enfrentar, Señor, esta naturaleza. Señor, el pecado que mora en esta carne, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, porque tu iglesia no lo ignora, no lo encubre, no lo minimiza, Señor, no lo justifica, lo enfrenta en poder en tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo queremos disfrutar de una mente pura, de una conciencia limpia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Y hoy te damos toda la gloria y la honra, Señor, y la alabanza sean siempre para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor?
vamos a irnos a